Bueno, buenas tardes, ahora sí, mientras nos acomodamos. Quería darles la bienvenida en nombre de Dimensión Ambiental 2030 a este ciclo, charla-debate, que se da en el marco de la Semana del Ambiente 2025, organizada por la carrera de Licenciatura en Gestión Ambiental del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Agradecemos su presencia a todos los presentes, autoridades, docentes, no docentes, estudiantes, invitados especiales y comunidad en general. Es un honor contar con la presencia de Carlos Orsini, presidente del Centro de Veteranos de Héroes de Malvinas, de Florencio Varela, y Mónica Casanovas, vicedirectora del Instituto de Sociales y Administración de la UNAG y co-coordinadora de la carrera Licenciatura en Gestión Ambiental. Bueno, para arrancar, vamos a dar un poquito el marco de lo que va a ser esta charla. La idea es reflexionar un poco sobre un tema de profunda relevancia, que es la intersección entre geopolítica, ambiente y soberanía en el Atlántico Sur, con especial atención a las Islas Malvinas, este territorio en disputa histórica, pero indiscutiblemente argentino. Abordaremos cómo los aspectos ecológicos, económicos, jurídicos y estratégicos se entrelazan en esta región. En estas semanas que nos dedicamos a repensar nuestro rol en el planeta, Malvinas nos interpela. No hay justicia ambiental sin soberanía, ni soberanía sin defensa activa de nuestros bienes naturales. Contaremos con las exposiciones de tres personas muy destacadas, especialistas. Juan Rattenbach, acá a mi izquierda, abogado por la Facultad de Derecho de la UBA, magíster en Economía Aplicada por la Universidad Torcuato Di Tella, docente universitario, asesor de contenidos del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, aquí participando en el desarrollo de narrativas históricas, jurídicas y culturales relacionadas con la soberanía argentina sobre las Malvinas, integrando enfoques multidisciplinarios. Siguiendo Agustín Jofré, licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, tiene una maestría en Hábitat en América Latina, doctorando en Urbanismo por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Pertenece al Programa de Gestión para el Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones. Es profesor también universitario. Se desempeña como asesor en desarrollo territorial y ha contribuido con artículos en revistas especializadas, capítulos de libros y presentaciones en congresos nacionales e internacionales, destacando su perspectiva interdisciplinaria entre ciencias sociales y el urbanismo. Y en la punta de la mesa, Mirta Matti, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora independiente asociada a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires en la UNAG, docente en la UNAG y en la UBA, es directora del programa Malvinas, Atlántico Sur y Patagonia, PMAP UNAG, donde coordina iniciativas interdisciplinarias sobre la cuestión de Malvinas, integrando perspectivas históricas, geopolíticas, culturales y de soberanía. Promueve a su vez la investigación, extensión universitaria y vinculación con actores sociales e institucionales vinculados a la causa. A continuación, nuestros invitados darán sus respectivas presentaciones, comenzando por Agustín Jofré, luego continuará Juan Rattenbach y finalizamos con Mirta Matti. La actividad, como verán, será grabada y luego subida al canal de YouTube de la universidad. Vía redes compartiremos el enlace para que pueda volver a verla. Cada disertante contará con 25 minutos para dar la presentación y al finalizar podrán hacer sus preguntas si es que así lo requieren. Iremos pasando el micrófono porque tenemos uno solo. Así que bueno, sin más preámbulos, si les parece, arrancamos. Para buenos augurios. Es bueno empezar con unos aplausos. Buenas tardes a todos y a todas. Me toca hacer los agradecimientos antes de comenzar. En primer lugar, por supuesto, a la UNAG por recibirnos y tener la posibilidad de conocer este edificio histórico que hace mucho tiempo quería visitar, que tiene una historia particular, quizás después más adelante lo mencione porque me parece importante no solamente la institución, sino la materialidad que le da marco a esta universidad y a este encuentro de hoy. También me siento honrado de estar con Mirta y con Juan, de los cuales me siento muy cómodo en este espacio y para mí también es un orgullo poder hacerlo. A Juan lo conozco hace mucho tiempo y es uno de los pilares de la causa de la malvinización en estos tiempos, así que poder acompañarlo también me llena de orgullo. Vamos a tratar de ser lo más concretos posible en esta disertación. Nuevamente agradecerle a los organizadores también de este evento y a ustedes que vinieron hasta acá. Mi planteo para pensar el tema de Malvinas va a ser abordarlo desde una dimensión en particular que por supuesto es interdisciplinaria, que tiene que ver con el concepto de territorio.
Me parece importante comenzar con esta idea de cómo vincular el ambiente y Malvinas desde el anclaje disciplinar del que trabajo, que tiene que ver con el desarrollo territorial. Planteando quizás algún escenario del pasado, de esa trayectoria con la cual se fue conformando la región de la cual las Islas Malvinas forma parte de nuestro país, y después poder plantear desde ese lugar algunas perspectivas o qué visión tiene para el siglo XXI esta causa, que efectivamente es una de las causas más importantes que tenemos, no solamente como generación, sino como conjunto de los argentinos de cara al siglo que viene. Bien, ahí está la presentación, o sea que voy a tratar de ir coordinando entre 3 dispositivos al mismo tiempo para que sea esto dinámico. El título de la presentación, hacia donde yo quiero tratar de pensar el tema en términos regionales, es el litoral patagónico. Litoral patagónico como unidad territorial en el cual podemos pensar no solamente la actualidad de las islas como gran tema de la Argentina, sino también cómo se vincula con una región del continente argentino y también su territorio insular de la Isla Grande de Tierra del Fuego, y cómo en conjunto, en una historia que tiene además mucho que ver con el continente y con las islas en el siglo XIX, podemos pensar el tema en la actualidad. Bien, funciona. En primer lugar, plantear un escenario, que esto sí nos trae al 2024 y al 2025. Nosotros venimos en la Argentina con una larga tradición en planificación territorial. Hay muchas experiencias de las cuales no quiero extenderme, pero sí Argentina ha tenido, por lo menos podemos decir desde la década del 30 y el 40, diversas experiencias en términos de planificación territorial. En primer lugar, podríamos decir el antecedente quizás en términos de planificación económica, lo que fue esbozado en el Plan Pinedo en 1940, los 2 planes quinquenales, la experiencia de la CONADE, la Secretaría de Planificación, el Ministerio de Planificación Federal, distintas experiencias que han condensado los conocimientos técnicos respecto al desarrollo territorial y también planteando escenarios futuros. En esa historia, de la cual es cierto que nosotros poseemos como país, es un patrimonio muy importante, podríamos decir que hay discontinuidades históricas en materia de gestión de esas planificaciones, que viene a dar cuenta de lo que podríamos plantear un escenario en la actualidad que tiene que ver con una desinversión masiva en términos de obras públicas, ¿sí? Según definiciones incluso oficiales, el año pasado hubo una reducción del 87% en materia de inversión en obras públicas, y esto por supuesto plantea un escenario que, si bien se plantea desde el término del déficit fiscal, cubre otro déficit más importante, que es el déficit infraestructural. Nosotros estamos dando cuenta en esta imagen del territorio que vamos a ver en cuestión, que tiene que ver con el escenario territorial bicontinental de la Argentina, de cara al mar argentino, al Atlántico Sur, a la Antártida y a las islas también que conforman nuestro territorio, y por supuesto el territorio continental de la Patagonia Austral. Ahora vamos a ver quizás haciendo un zoom en este territorio. Pero básicamente las consecuencias inmediatas que se pueden ver es, en primer lugar, los déficits de infraestructuras que, decíamos, son crónicos pero que se vienen agravando en los últimos tiempos, el deterioro general de la calidad de vida en general de la población, que uno lo puede vivir diariamente, las dificultades también que se condicen en esto con lo que tiene que ver con la matriz productiva, en un territorio que logísticamente está muy lejos de los centros productivos habituales, sobre los que circula además la vinculación argentina con el mundo. La profundización de los desequilibrios territoriales, esto va a tener que ver también con la estructura demográfica de nuestro país, y la debilidad de todo este escenario de fragilidad frente a los reclamos históricos de soberanía sobre las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, y la proyección geopolítica también en este territorio fundamental. Yo suelo dar 2 ejemplos bien concretos, que es tanto hacia el norte del litoral, la vinculación con Brasil por la Ruta 14, como hacia los territorios australes, siguiendo la traza de la Ruta 3 desde General Paz hasta La Pataya, que es donde termina la ruta. Vemos que hay un deterioro en lo concreto en la transitabilidad, en la conectividad, y no solamente en las rutas camineras, sino también en la inexistencia de los ferrocarriles. Entonces esto se condice básicamente, este escenario, con impactos en la soberanía continental, los espacios marítimos, el sector antártico y también las islas del Atlántico Sur. Entonces, quisiera empezar planteando
quizás 3 preguntas de lectura para poder anclar las Islas Malvinas, en las cuales Mirta y Juan quizás van a profundizar bastante más que mi disertación, pero plantearlo en un escenario territorial complejo que es la totalidad del territorio nacional. Entonces, en primer lugar es cómo pensamos la complejidad espacial de la Argentina, ¿sí? En segundo lugar, ¿qué es el territorio o qué definición de territorio nos permite pensarlo de manera a la vez compleja e interdisciplinaria? En tercer lugar, ¿qué herramienta nos brinda la planificación territorial para poder dar marco a esta causa de las Malvinas? Y en primer lugar, quizás decir, mirando este mapa que proviene del Plan Argentina Grande, es el último plan de obras públicas que generó el Estado argentino en el año 2023, en el cual tenemos 2 capas. La primera son las aglomeraciones urbanas de la Argentina y en segundo lugar las ecorregiones. Y claramente viendo los colores, esto es un concepto que ustedes manejan mucho mejor que yo, pero vemos que los límites administrativos y jurídicos de las provincias no nos alcanzan para entender la complejidad del territorio. Vemos colores que trascienden más de una provincia, en algunos casos 3, y que además conjugan no solamente provincias en términos jurídicos, sino también demografías, procesos culturales, encadenamientos productivos, sectores energéticos, sistemas políticos y además de las ecorregiones también cuencas hídricas. Entonces vemos que una definición del territorio como soporte construido por el hombre, natural y a la vez territorio inmaterial, en el conjunto de memorias e historias que se dan en esas dinámicas, podemos ver que tenemos que empezar quizás a salir del mapa tradicional con el cual nos trabajamos, primero en primer lugar por un tema estrictamente de gestión provincial o gestión municipal, y en segundo lugar, si vamos a planificar el territorio nacionalmente, tenemos que tener unas miradas en donde estos layers vayan dando cuenta justamente de las complejidades, primero para pensar la Argentina y en segundo para poder intervenir. Capas. Gracias, Juan. Entonces, en primer lugar, tenemos como definición de la planificación territorial o el aporte quizás que podría traer a esta discusión, es la idea de franjas. Las franjas son 3 sectores, el norte, el centro y el sur, que no son más que cortes arbitrarios y usos y costumbres de la planificación territorial. No hay ningún criterio que diga por dónde tiene que pasar esa línea, pero sí nos sirve para poder entender, frente a una dimensión de uno de los países más grandes del mundo, poder empezar a hacer zoom donde nos interesa. Entonces vemos que en estas 3 franjas, las norte, el centro y el sur, tenemos 15 unidades territoriales. La unidad territorial se conjuga a partir de una ecorregión y nos permite empezar a unir ciudades que a priori serían aisladas y empezar a pensarlo en términos de polos regionales interligados, ¿sí? Tenemos 15 unidades territoriales en el territorio, esto también está planteado en el Plan Argentina Grande de Infraestructura Nacional, que condicen áreas funcionales con esquemas de transición. Entonces podemos ver que hay varias dentro de cada franja. En este caso a nosotros nos va a interesar trabajar sobre la franja sur, que se divide en 4, ¿sí? El área del Comahue, el área cordillerana, la famosa estepa patagónica y el litoral patagónico, que es el eje que quisiera trabajar. La Patagonia Austral tiene una característica que es que conjuga el 46% del territorio nacional, en el cual simplemente viven el 5% de nuestro país, ¿sí? Entonces ya estamos partiendo de un análisis o de una densidad urbana sumamente escasa que se condice fundamentalmente en el área del Comahue y en el área cordillerana, el corredor de la Ruta 40, y en la Ruta 3, las ciudades atlánticas patagónicas, que va a ser, si se quiere, el eje de la presentación. Entonces, como vemos, el litoral patagónico, como unidad territorial, conjuga 3 provincias, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur. Tiene una biogeografía caracterizada por la estepa, por la costa marítima y además en el sector de Ushuaia y del final de Tierra del Fuego, el bosque subantártico. Es un paisaje en general semidesértico, de áreas boscosas y además que tiene una proyección insular hacia las islas del Atlántico del sector antártico. Y tenemos, si se quiere, un sistema urbano conformado por Puerto Madryn, Trelew y Rawson, con sectores vinculados productivamente al turismo, a la metalurgia y a la pesca. Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia
históricamente vinculada al desarrollo hidrocarburífero de la Argentina, Río Gallegos con minería y también servicios hidrocarburíferos, Río Grande, hija de la promoción industrial de la ley 19.640, el polo industrial, uno de los más importantes de la Argentina, y luego Ushuaia y Tolwyn, que de cara al turismo, a los servicios antárticos y a los servicios provinciales termina de conformar este corredor que va desde Trelew justamente hasta la capital provincial de Tierra del Fuego. Entonces vemos que hay una variedad productiva y de distintos aglomerados que van conformando esta unidad en la cual nos permite pensar este esquema que justamente es la cara de las Islas Malvinas de manera coordinada. Bueno, nuevamente planteando algunas imágenes que nos permiten graficar ya no solamente las cuencas hídricas, sino también los sectores de áreas protegidas, las cuencas hidrocarburíferas y gasíferas de la cuenca austral y el Golfo de San Jorge. También vemos el sector al norte de las Islas Malvinas, que quizás seguramente Juan va a decir algo al respecto. Entonces vemos que es una zona muy rica en términos de recursos ecosistémicos y también de territorialidad de cara a la producción, a la matriz productiva. Vemos también el sector antártico argentino, que por supuesto en términos de totalidad de esta región, de esta unidad territorial, tenemos la pesca de exportación, la acuicultura tradicional, históricamente la ganadería ovina, también una de las primeras actividades productivas de la región, la foresta intensiva, la minería de carbón, el petróleo, el gas offshore, en el caso de la cuenca austral de Tierra del Fuego, la producción de aluminio en Puerto Madryn y la producción industrial, textil, petroquímica y también del plástico en Tierra del Fuego. Entonces, pensando esta unidad territorial en términos históricos, vemos que ya desde la vinculación en el siglo XIX del territorio patagónico con la Intendencia de Buenos Aires, había una vinculación directa que por supuesto hacía escala en las Islas Malvinas, que era el nodo territorial articulador de la producción tanto lanera en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, como lo que fue los futuros poblamientos. Desde las Islas Malvinas llegó la misión anglicana, en el caso de la fundación de Ushuaia en Tierra del Fuego, y desde Europa llegó la misión salesiana, que fueron justamente los primeros pioneros junto con las hermanas de María Auxiliadora, que desarrollaron las primeras actividades productivas en la ciudad de Río Grande de Tierra del Fuego. La misión salesiana tiene una historia particular con lo que es el desarrollo agrotécnico bastante conocido y sobre todo con la incorporación de las comunidades originarias y toda la labor que hicieron respecto a la protección de la comunidad Selknam en Tierra del Fuego. Este es un gráfico de la arquitecta Lucía Fan que grafica claramente cómo estos circuitos de conexión vinculaban Buenos Aires, la Patagonia, también Punta Arenas en Chile, con la Isla Grande de Tierra del Fuego, Río Gallegos, las Islas Malvinas, integrando entonces una totalidad que estaba estrictamente vinculada no solamente desde lo productivo, sino también desde la historia y la cultura. Y ahora voy a pasar quizás un poco más rápido. Estas son algunas imágenes de esa historia, la misión salesiana de las hermanas de María Auxiliadora en Río Grande. En 1886 llega a la isla de Tierra del Fuego. El boom lanero en Santa Cruz, otro de los hitos quizás productivos también de la región. ¿Vas a pasar vos? 1907 comienza la producción de hidrocarburos en Comodoro Rivadavia, también siendo un antecedente directo de lo que va a ser la fundación de YPF en 1921, de la mano del general Mosconi, del cual en la década del 40 se va a crear este edificio que va a ser justamente el laboratorio de YPF en términos de petroquímica, así que de hecho, incluso en términos arquitectónicos, es una de las obras más importantes de la década en términos de arquitectura moderna que se van a hacer. El campamento carburífero de Río Turbio, que si bien no estaba localizado sobre el litoral patagónico, tiene un vínculo directo con la población de Río Gallegos, con la fundación además del ferrocarril del pueblo 28 de noviembre. La pesca en Puerto Rawson, otro de los hitos productivos también de la región. Y el Parque Industrial de Río Grande, que podríamos decir que es el hito mayor de la Ley de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, la Ley 19.640 en 1972, que como decisión por parte del Estado argentino en términos de poblamiento, en términos de resolución también conflictivos con la frontera con Chile, en ese momento
Hay una hipótesis de conflicto en la isla grande de Tierra del Fuego y sobre todo la proyección hacia el Atlántico Sur, que viene a ser uno de los hitos demográficos, además, en términos de la historia de la humanidad, porque pasa la isla de tener 15.000 habitantes a, según el último censo, 200.000 en el marco de 50 años, consolidando además el éxito de la política de promoción a lo largo de estas décadas. Esto es un cuadro de algunos datos demográficos que se va a ver claramente, lo voy a pasar rápido, pero me parece interesante no solamente ver los números en bruto, sino también el aumento, si se quiere, en proporción de lo que eran entre un periodo intercensal y el otro. Vemos que la región patagónica, si bien en términos de volumen tiene poca población, la dinámica demográfica es muy alta. De hecho, Tierra del Fuego sigue siendo una de las provincias que más crecen en términos comparativos nacionales, fundamentalmente Río Grande, justamente hija de la ley 19.640, pero también lo vemos en Comodoro Rivadavia, en Santa Cruz, en Río Gallegos. Vemos que esos índices de aumento poblacional están muy por encima de la media a nivel nacional. Algunos desafíos que vemos en la actualidad, ¿sí? Podríamos decir que este desarrollo a vuelo de pájaro que hicimos de lo que es la producción en la Patagonia plantea algunos problemas, ¿sí? Fundamentalmente voy a hablar de 3 casos concretos. El primero en Comodoro Rivadavia, ¿sí? El fin del ciclo extractivo hidrocarburífero. La ciudad está atravesando una crisis fenomenal en términos de empleo con el retraimiento de YPF y el fin de la cuenca de explotación tradicional que empieza a migrar frente al boom de inversiones en Vaca Muerta, esas inversiones hacia la cuenca de Neuquén. La provincia entonces está atravesando el peligro de perder hasta 10.000 puestos de trabajo, una situación similar a lo que estamos viviendo actualmente en Tierra del Fuego, con este conflicto que hay por el tema de los aranceles de los productos importados en términos de electrónica. Lo que va a demandar a la vez nuevas formas de vinculación. Entonces estas transiciones que se están dando, no solamente por el cambio en términos económicos a nivel internacional, sino también a nivel local. Sucede lo mismo en Santa Cruz, con esta expectativa que hay respecto a la explotación en el proyecto de Palermo-Aique, ¿sí? Sobre la cuenca austral, que no termina de confirmarse, si bien hay un potencial claro respecto a la producción no convencional. Las últimas exploraciones no terminan de confirmar efectivamente que vaya a haber un boom de inversiones en ese sentido. Por lo tanto, sumado al escenario que está viviendo actualmente la provincia de Tierra del Fuego, lo que queda claro es que es necesario repensar una ampliación de la matriz productiva, en el cual las nuevas tecnologías, las energías limpias y sobre todo la ampliación de esa matriz productiva empieza a ser una de las salidas a una región que ha sido también quizás prisionera de lo que fue una política general de extractivismo primario, ¿no? Primarizante. Más allá del éxito del poblamiento, hay una cuestión con la dificultad en términos de la matriz económica que también está viendo Chubut. Hay una discusión actualmente respecto al tema del uranio, ¿no? Una discusión de la provincia con la CENEA por el tema de quién es efectivamente no solamente propietario de esos recursos, sino quien lo va a llevar adelante en términos de explotación, que también se abre en este escenario. Bueno, esto es un resumen de lo que es el Plan Estratégico Territorial de 2008, en el cual plantea modelos deseados de desarrollo territorial para las 3 provincias, en el cual ya están planteados quizás algunos de estos desafíos que se plantean para la conexión en términos regionales. En términos urbanos, el crecimiento de la ciudad, de la mancha urbana, ha ido de la mano con estos altos índices de consumo de suelo que se ven en todo el país. Hay un nivel muy alto en términos de aumento demográfico, de aumento de la superficie urbanizada en términos de aumento demográfico, que también termina generando no solamente un aumento del costo de la infraestructura por habitante, sino grandes problemáticas en términos de gestión provincial y municipal. Y quizás como estrategias de desarrollo para pensar estas ciudades de cara al Atlántico Sur, de cara a Malvinas y de cara a la Antártida, es pensar estrategias en términos territoriales, productivos, ambientales y sociales, en esta idea de la diversificación de la matriz productiva y quizás como contraparte de un modelo que plantea a la Patagonia meramente como un parque nacional o como un gran parque nacional que sea simplemente el refugio de un turismo de élite o internacional y que no se inserte virtuosamente en la matriz productiva de la Argentina. Pensando no solamente que es una región con cierta autonomía, como hace
hace 2 años comenzó a circular esta idea de este foro de provincias patagónicas, sino más que nada empezar a pensarlo en términos de integración nacional, porque justamente es la puerta de entrada de la Argentina bicontinental. Algunos sectores estratégicos que se podrían desarrollar o que ya se están pensando proyectos, y creo que es importante para pensar también la actualidad del conflicto en Malvinas, con un 30% del territorio nacional ocupado por los ingleses, y también lo que es la Antártida como dilema del siglo XXI, es pensar la logística de cara no solamente al turismo antártico, sino a la previsión de todas las bases internacionales que operan en nuestro sector antártico y también en el resto del continente blanco, las energías limpias, la mareomotriz, la energía eólica, en el cual la Patagonia tiene por supuesto grande potencial por los grandes vientos que posee, y también el hidrógeno verde, que sigue siendo una incógnita respecto a si va a ser posible desarrollar proyectos de inversión o no en la Argentina respecto a esa tecnología. La economía azul, la pesca, la acuicultura, la biotecnología marina, incluyendo también la producción de algas, podría llegar a ser alguna estrategia vinculada a este desarrollo. La seguridad alimentaria y agrotecnología, por ejemplo, la provincia de Tierra del Fuego importa el 97% de los alimentos que produce, marcando también una gran... que consume, marcando también una gran dependencia no solamente al continente, sino también a su esquema de soberanía alimentaria. Podría ser también uno de los desarrollos que podría acompañar la diversificación de la matriz. Profundizar la industria electrónica, ¿sí? Hoy en cuestionamiento justamente por esta baja de aranceles que está planteando el gobierno nacional. La metalmecánica y por supuesto el turismo sostenible, que es uno de los grandes fuertes que tiene la región. Entonces, entender las infraestructuras estratégicas no solamente como obras públicas, sino también como estrategias de vinculación regional. Y quizás sí mencionar brevemente 2 iniciativas que han encarado esta idea de empezar a pensar la región de manera interligada. Primero, Pampa Azul, una iniciativa que nace en el año 2012 y se institucionaliza en el 2013, con una continuidad en distintos gobiernos, que por lo menos hasta el año 2023 tenía un plan de trabajo muy concreto. Y el FOPCA, que es el Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas, que vincula a gobiernos locales desde Chubut hasta Tierra del Fuego, incluyendo a Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Río Grande, en esta iniciativa de empezar a pensar de manera conjunta proyectos de vinculación nacional e internacional en términos de la ampliación de la matriz productiva. Y quizás para ir cerrando, quería rescatar este mapa, que es un trabajo que hizo Matías Bataglia, que lo pueden conocer y seguir en Twitter, yo lo recomiendo mucho, es un divulgador del desarrollo territorial, que además no solamente es muy serio, sino que tiene una línea muy interesante. Y en un hilo de Twitter muy conocido de él, rescató este trabajo de Enrique Guilameni. Es un libro en el cual él plantea su desarrollo respecto a la geopolítica del Atlántico Sur y de la Argentina en general, y en el cual ya en la década del 60 está planteando, como vemos acá, no solamente el litoral patagónico como área estratégica y toda la Patagonia austral, ¿sí? De Río Negro hacia abajo, marcando además también los polos de desarrollo muy similares a los que plantea el Plan Estratégico Territorial ya en el siglo XXI, ¿sí? Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, la Cuenca Austral y Tierra del Fuego, con esas flechas obviamente orientando a las Malvinas, ¿sí? Y también al sector antártico, y empezar a pensar que quizás es hora también de vincularnos con una tradición que, como quizás decía al principio, en la Argentina tiene asidero. Nosotros hemos producido muchísima información, muchísimo trabajo técnico y además muchas definiciones políticas en términos de lo que es la estrategia de Argentina de vinculación en el mundo y la geopolítica territorial. Y me parecía interesante volver a esto, ¿no? A que quizás en un momento en donde planificar es tan difícil porque vivimos en un escenario de crisis permanente y en 1 año y medio se descompuso 70 años de marco teórico, no solamente para los investigadores, sino para cómo pensamos la política, el territorio y el futuro de la Argentina, volver a reconectar con esta tradición que nos permita también pensar al siglo XXI y hacia el final, ¿no? en esta imagen también conocida por todos, de la Argentina en el mundo. ¿Y cuál es el rol de la Argentina en el mundo, ¿no? Por supuesto, desde una mirada bicontinental que incluye a las Malvinas y a las islas del Atlántico Sur como eje nodal de este corredor, además bioceánico, no solamente bicontinental. Yo trato de decirlo poco para que no se enojen los países vecinos, pero en realidad
la Argentina es un país también bioceánico, ¿no? Y que tiene esa posibilidad en un escenario de reacomodamientos a nivel internacional y geopolítico muy crudos que estamos viviendo. Entonces esta idea de que no hay cuidado del medio ambiente sin desarrollo va de la mano de que no hay desarrollo sin soberanía, ¿no? En esta discusión permanente por el déficit fiscal o porque nos cierre bien el Excel, dejamos de lado lo que es quizás la causa magna, que es la defensa del territorio y la proyección de nuestro territorio y ese rol geopolítico que tiene la Argentina en el mundo. Y desde este centro geográfico, efectivamente, que es Tierra del Fuego, ¿cómo podemos pensarnos de acá a lo que queda del siglo XXI, que queda bastante y quizás nos toca a todos no solamente pensarlo, sino poder estar discutiendo y llevando adelante estos debates para seguir inspirándonos en seguir adelante? Gracias por su tiempo, gracias por la escucha y le doy paso a Juan. Bueno, Agustín, muchas gracias por tu aporte. Continuamos con Juan ahora, con su presentación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Me pongo acá en 3/4 para poder ver la pantalla. Para continuar un poco lo que mencionaba Agus recién, somos un país bioceánico, pero para no ofender a nadie decimos el Océano Atlántico y el Antártico, y ahí quedamos bien con todos y nadie se ofende, ¿no? Después lo del Pacífico lo charlaremos en otro momento. Bien, quería empezar introduciendo quizás la bibliografía de esta breve intervención. Siempre igual a toda charla donde voy los presento estos dos libros. A la izquierda tienen Una nación en el mar, editado con varios colegas del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, OSIPEX. Básicamente el índice de este libro es el mapa bicontinental. Por lo tanto, el primer capítulo es la Cuenca del Plata, el segundo eje sería Atlántico Sur y Malvinas, y el tercero es la Antártida. Y a la derecha tienen otro libro que es Ciudad de la Soberanía, Río Grande, Malvinas y la construcción de la Argentina bicontinental, que se editó de forma conjunta entre el municipio de Río Grande y la Universidad de la Defensa Nacional. Ambas publicaciones son de libre acceso en su formato digital y los pueden encontrar en la biblioteca digital del Museo de Malvinas. Por lo que no hay excusa para malvinizarse, ¿no? O sea, material hay de sobra. Le sumo estos dos, que me había olvidado que los incluí en la presentación. Malvinas 40 años, aportes económicos sobre el Atlántico Sur. Ahora me acuerdo por qué lo incluí. Porque un poco lo que está en ese libro tiene que ver cómo el conflicto del Atlántico Sur cambió parte de las variables económicas de Malvinas, y eso incluye un impacto significativo sobre la fauna en el Atlántico Sur, o sea que está relacionado con la cuestión ambiental. Y este libro, que es un concurso de ensayos que hizo la Secretaría de Malvinas en el 2020, tiempos lejanos, ¿no? Estamos muy encerrados, ¿no? En aquella época, pero se los recomiendo porque también tiene muchos ensayos muy interesantes. También está de libre acceso disponible y está en la biblioteca digital de la página web del Museo de Malvinas. Bien, obviamente no podía no empezar con este mapa, que un poco ya se vio en la presentación de Agus. ¿Y por qué es importante este mapa? No es que lo voy a explicar, sino entender que este mapa es ni más ni menos que la hoja de ruta argentina del siglo XXI. Va a depender de nosotros, de forma intergeneracional, hacer de este mapa una realidad efectiva y que no quede como un hermoso diseño cartográfico del Instituto Geográfico Nacional, o como se llame ahora en estos intentos de fusiones de organismos, ¿no? Pero bueno, esto tiene que convertirse en una realidad efectiva. ¿Y por qué hablo de una realidad efectiva? Porque para empezar a hablar, tomando en cuenta este mapa, como mínimo el 25% de la superficie total argentina está ocupada por el Reino Unido de Gran Bretaña. Y desde ese 25% que está ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña, como si fuera poco, pretenden ocupar la Antártida desde la ocupación de Malvinas. Por lo tanto, si sumamos Malvinas, Georgia Sandwich, los espacios marítimos y la Antártida, estamos disputando con el Reino Unido, redondeando para arriba, 6 millones de kilómetros cuadrados. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son 6 millones de kilómetros cuadrados? La disputa territorial más grande de la historia de la humanidad. Si no, pongan en Google kilómetros cuadrados del Imperio Mongol, ¿no? Como superficie continental terrestre. Bueno, obviamente esta es una disputa sobre los espacios marítimos.
y que 6 millones de kilómetros cuadrados sería el doble de la Argentina continental sudamericana, que iría de Jujuy hasta Santa Cruz. Esa porción que tiene forma de bife angosto, permítanme la metáfora, multiplicado por 2, por las dudas aclaro, el planeta se ensancha en los polos, de acá no somos terraplanistas, ¿no? O sea, tiene una forma de geoide que se parece a una mandarina, se achata en el norte y en el sur, es lo que estamos disputando actualmente con el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿sí? Bien, ¿cuál sería el punto de partida, ¿no? Bueno, acá es donde se configura la geografía con la historia. Y con esto insisto mucho, a riesgo de ponerme pesado con este tema, porque de alguna manera en esta carrera por la malvinización en términos universitarios y de la educación en general de nuestro país, es fundamental cómo se abordan estas dos disciplinas de forma transversal a lo largo de todas las carreras universitarias de nuestro país. Entonces es importante dejar bien en claro que el punto de partida geopolítico de la Argentina es el Virreinato del Río de la Plata, cuyas delimitaciones fueron creadas por firma el rey, porque así firmaba, ¿no? Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, el rey, ¿no? Podría ser un usuario de Twitter hoy en día, ¿no? El rey, @el rey, eran las firmas de las cédulas reales. Y no fue una decisión nuestra, ¿no? O sea, viene de España, ¿no? Por estas decisiones administrativas sobre la territorialidad americana, y de esa geopolítica nace un pueblo, que es el pueblo argentino. ¿Cuándo no podemos dudar de que nace el pueblo argentino y por ende la nación argentina? Y acá después, si hay alguna persona que se siente polemizada por estas palabras, después nos sometemos al debate. Es con el rechazo de las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Rápido, 3 elementos. Primero, que no fue una gesta porteña, esto está claro, sino Güemes nunca dejó de ser salteño, no es que Güemes, capturando a la Justina a caballo, por defender la soberanía del territorio, se transformó en porteño por 2 meses, ¿no? Y después volvió a ser salteño. No. O sea, esto fue una gesta de alcance nacional. Se le suma la frase de Manuel Belgrano, el antiguo amo o ninguno, me parece que es clarísima esa frase. Y Vicente López Ziplán, el autor de la letra del himno nacional, que hizo un tema, ¿no? Como si fuera un tema de rock, menos conocido, que tiene menos reproducciones en Spotify, que se llama Triunfo Argentino, de 1808. Bueno, creo que está clarísimo. Un tema de Hermes. Vicente López Ziplán para mí era metalero de origen. Bien, ¿por qué mencionamos esto? Porque esa experiencia militar y esa formación de milicias fue lo que de alguna manera permitió el éxito de esta revolución. Porque no es que no hubo focos revolucionarios en el siglo XVIII o inestabilidad social en el antiguo virreinato. Pero esta fue la revolución que triunfó. Por la formación de milicias, por las armas, la experiencia militar de haber enfrentado a los ingleses 2 veces, y le sumo una más, obviamente no la podemos omitir, que es la caja del puerto de Buenos Aires, ¿no? El financiamiento. Las revoluciones se financian, por la duda aclaro, si hay alguna mirada romántica, alguna revolución, sepan que las revoluciones también tienen financiamiento. Ahora, ni bien se inicia la revolución el 25 de mayo, tan solo 5 días después tenemos el primer decreto vinculado con Malvinas. Es decir, no es que arranca la historia argentina por un lado y la historia de Malvinas va aparte. Por lo general, cuando vamos a una librería a comprar libros, siempre Malvinas tiene como un estante aparte, como si fuera un tópico distinto, cuando en realidad lo que vemos es que es una misma unidad, tanto geográfica como histórica. Y esto en términos jurídicos pasa a ser definitivamente la Argentina a partir de un principio que se llama uti possidetis iuris, que con la mera declaración de independencia, todas esas antiguas delimitaciones virreinales pasan a ser la delimitación territorial de las nuevas naciones independizadas de España o de Portugal. Y tenemos también como prueba una carta de San Martín, en agosto de 1816, solicitando que los reos que se encontraban en el presidio de Carmen de Patagones, literal patagónico, y de Malvinas se incorporen al ejército libertador. Bien, ¿yo hice esto? Bueno, pasamos al siglo XX sin escala. No, voy a mencionar algo más del siglo XIX, no puede quedar así, pero lo voy a sintetizar. Usemos la imaginación porque me dejé las imágenes en otro PowerPoint. No es que la Argentina dijo uti possidetis iuris, como si fuera un truco de magia en latín, ¿no? Y dijo, ya está, las Malvinas son argentinas. Hizo una toma de posesión efectiva a través de distintos
actos, ¿no?, a lo largo de la década de 1820, y un punto fundamental que está vinculado con lo que mencionó Agustín recién tiene que ver con el poblamiento. Y es así que en el medio tuvimos la guerra con el Brasil por hoy la República Oriental del Uruguay, lo voy a decir en estos términos, ¿no?, técnicos de hoy. Y en el medio una batalla poco conocida que es la batalla Carmen de Patagones. No sé si les suena el nombre, ¿no? Litoral patagónico. Esa batalla, que si bien fue una derrota militar de Brasil, supuso que hay una vulnerabilidad geopolítica de la Argentina y por lo tanto eso entró en valor la importancia geopolítica de Malvinas. Y una de las medidas que toma Manuel Dorrego el 5 de enero de 1828, me acuerdo de la fecha y todo, fue disponer que la comandancia de Malvinas, que dependía de Buenos Aires, pero también administraba Tierra del Fuego, las adyacencias, tenía que estar libre de impuestos, e incluso de aquellos impuestos vinculados con las exportaciones e importaciones. ¿Les suena algo? Bien, el primer antecedente de la promoción económica de Tierra del Fuego es de 1828. ¿Sí? Bueno, viene el ataque estadounidense en 1831, viene la usurpación británica de 1833 y Argentina comienza un largo recorrido, por no decir derrotero, de reclamo de soberanía en términos diplomáticos. Y ahora sí, pasamos al siglo XX. Termina la Segunda Guerra Mundial porque lo quiero anclar a la cuestión ambiental, por eso estoy avanzando a la cuestión histórica bien rápido. Las películas de Hollywood nos cuentan que comienza una carrera por el espacio exterior y tenemos las películas Apolo 13, el primer satélite orbitando, el primer animal, la perra laica de la Unión Soviética. Lo que no nos cuentan las películas, porque quizás sea más aburrido, es que también comienza una carrera por los espacios marítimos. Esto arranca con Estados Unidos pretendiendo 200 millas para el Pacífico, 200 millas para el Atlántico. Y lo interesante de este fenómeno es que los países de América Latina rápidos de reflejos son los que plantearon la misma cuestión de soberanía sobre los espacios marítimos. Y acá donde arrancaría, bien, acá sí voy a pisar un poco el freno, que tiene que ver cuando Malvinas ingresa o toma iniciativa el Comité de Descolonización, tomando en cuenta que no somos una potencia económica ni una potencia militar, nuestra coherencia jurídica en términos de derecho internacional es nuestro principal capital. Eso fue lo que permitió que en Naciones Unidas, cuando se creó el Comité de Descolonización, se planteara el ingreso de la cuestión de Malvinas, ¿no?, que tuvo un saldo favorable por el cual se descartó la aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos para el caso Malvinas en particular. No lo decimos nosotros, sino que lo dicen los países de África, de Medio Oriente y de Asia, que sí fueron los beneficiarios de ese principio para independizarse, entre otros países, del Reino Unido, de Francia, de Bélgica, de España y de Portugal. En el medio de todo esto tenemos otro espacio ambiental fundamental. Algunos lo llaman el pulmón del planeta, ¿no? Estoy hablando de la Amazonia. ¿Qué plantean algunos ambientalistas del Atlántico Norte? Y voy a usar esta adjetivación, del Atlántico Norte. Que la Amazonia es el pulmón del planeta, ese es el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente secuencia lógica? Que si él es el pulmón del planeta, es una irresponsabilidad que el pulmón del planeta esté bajo la soberanía nacional de un solo país. Entonces, ¿qué proponen estas voces noratlánticas? Internacionalizar la Amazonia. Lula podría decir, bueno, dale, vengan a internacionalizarla. Hay 2 millones de personas viviendo acá. Inténtenlo, después vemos. Y ahí es donde viene, o buscar traccionar el origen del proyecto de promoción económica de Manaus en Brasil. Donde hoy es una ciudad que viven 2 millones de personas que producen una industria muy similar, por no decir idéntica a la Tierra del Fuego, al punto tal que la calcomanía de lo que producen es exactamente la misma que usamos nosotros. Solo que en vez de un albatros errante, no sé qué es esto, no sé, una gaviota amazónica, vamos a inventar un nombre, ¿no? Y dice, visite la Amazonia, ¿no? Es exactamente lo mismo. Todo para poder hablar de esto, ¿no? Acá sí está el albatros, visite Tierra del Fuego y acá están las Malvinas. El proyecto de promoción económica de Tierra del Fuego, si bien es del 72, es decir, con la NUCE, estos fueron los ideólogos. 2 militares que pertenecieron a 2 fuerzas políticas distintas. A la izquierda, un capitán de navío de la Armada, radical intransigente devenido en desarrollista, Ernesto Manuel Campos, 3 veces gobernador del territorio nacional de Tierra del Fuego, y el de la derecha supongo que ya lo conocen, ¿no? No hace falta presentación. Pero era un general del ejército, por las dudas, lo aclaro, sí, si algunos se están enterando ahora mismo que Perón era un militar. Bien, ¿cuál era el objetivo de esto? Preparar las condiciones económicas de Tierra del Fuego para el momento en que Argentina recupere el ejercicio pleno de soberanía en Malvinas y garantizar nuestra proyección hacia la Antártida. Avísame, Mirta, cuando termine de sacar la foto y avanzamos. Bien. Esto no es inteligencia artificial, esta foto es real.
está la bandera argentina flameando a comienzos de los 70, porque en ese contexto, por iniciativa del Comité de Descolonización, comienzan a generarse negociaciones y desembarca el Estado argentino, primero montando este aeródromo en Puerto Argentino. Aparece, bueno, qué lugar, ¿no? Donde estamos hablando ahora, ¿no? Aparece YPF Malvinas, ahora no aparece de cualquier lugar. Dentro de la isla hay una subvisión geopolítica. ¿Cuáles van a ser los roles de Río Grande y Ushuaia? Río Grande, lo mencionó Agus recién, la cuestión de la cuenca austral, tiene un vector de competitividad vinculada con la energía, tiene que ser el polo industrial del fin del mundo, ¿no? Esta estación de YPF en Malvinas salió de Río Grande, Tierra del Fuego. Y Ushuaia, entre el canal de Beagle y la cordillera, tiene que estar orientada hacia el turismo, y así como estamos viendo en pantalla, en ese momento teníamos Marina Mercante, Elma, tenían paquetes turísticos para viajar en crucero hacia la Antártida, pero salían de Ushuaia, iban a Malvinas, a la Antártida y regresaban a Ushuaia. Una especie de navegación de cabotaje intraprovincial, pero con una empresa del Estado. Última ronda de negociaciones, febrero de 1982, abril, viene lo que ya conocemos, que es la Guerra de Malvinas, o más conocida como el conflicto del Atlántico Sur, que no lo vamos a explicar en esta disertación. Vamos a ver el famoso ¿y qué pasó después?, ¿no? Como dice el meme. Los británicos pasaron de ocupar Malvinas y 3 millas, ¿sí?, alrededor del archipiélago, Georgias y Sandwich, y lo de Sandwich es relativo, pero pensemos que antes de abril del 82, acá estaban las empresas del Estado Nacional, en las Georgias estaban los resabios de la Compañía Argentina de Pesca, y en la Sandwich, en la isla Thule, había una estación científica llamada Corvette Uruguay, ¿no? A esto, los británicos no solo desalojaron de los archipiélagos toda infraestructura argentina o símbolo de argentinidad, sino que a su vez comenzaron los británicos a hacer una ocupación progresiva promediando las 200 millas alrededor de cada isla. Lo cual, en términos geopolíticos, significó para la Argentina un repliegue geopolítico en dirección al continente. Pasamos de entablar negociaciones diplomáticas con infraestructura de defensa en la Sandwich, desarmando, si se quiere, la Compañía Argentina de Pesca en la Georgia y empresas en Puerto Argentino, a esto. En este contexto, que esto, sí, todas medidas unilaterales, ninguna manera Argentina consintió esto, pero lo que quiero decir es que en este diagnóstico geopolítico, que es el de hoy, nos sirve también para entender la importancia geopolítica de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego en este contexto geopolítico es nuestra principal joya de defensa en nuestra vinculación con la Antártida y nuestro mandato de recuperación de nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Y así como tenemos un cambio en la matriz productiva, una economía deficitaria de exportación de lana de oveja, que se compraba a precio casi subsidiado de parte de Inglaterra, a una matriz económica orientada a la depredación pesquera de nuestros recursos marítimos en el Atlántico Sur, tema que no se habla casi nunca. Esto es un mini paréntesis, pero para ver promociones económicas comparadas, tema que me apasiona mucho. China fue neutral durante la guerra, y nada en política es gratis, creo que a esta altura ya lo sabemos todos. Después de la Guerra de Malvinas se produce el acuerdo sino-británico, detrás de Margaret Thatcher está Deng Xiaoping, el que estableció esta idea de un país, 2 sistemas, no importa el color del gato, sino que sepa cazar ratones, por lo cual se hizo una transición ordenada para la devolución de Hong Kong. Pero antes de que los británicos volvieran a Hong Kong, China crea estas famosas zonas económicas especiales. ¿Cuál fue la primera? Shenzhen, o Shenzhen, como lo enseñó el traductor de Google, ¿no? Cómo se pronuncia esta ciudad, ¿no? Shenzhen. ¿Y qué es Shenzhen? Es la localidad continental próxima a Hong Kong. Y Shenzhen pasó de ser una aldea campesina a ser el principal polo industrial de China, a ser hoy la principal ciudad tecnológica similar al Silicon Valley de California, Estados Unidos. Esta hoy es la principal ciudad, que fue la que se preparó para la recuperación de Hong Kong, que felizmente se dio en 1997, donde se produjo el arrío tan deseado de esa bandera tricolor, ¿no?, que es la del Reino Unido, para izar de forma definitiva la bandera correspondiente, que es de la República Popular de China. Y ahora sí, volvemos a nuestra querida patria. Lo que tenemos a partir de junio del 82 es un fenómeno de desmalvinización, que se sienta en 2 pilares.
El primero inmediato es el ninguneo sistemático a nuestros veteranos de Malvinas, a nuestros héroes. Y el segundo, que se empezó a ejecutar tímidamente a mediados de los 80, pero con un salto cualitativo en los 90, a partir de la reducción de políticas públicas vinculadas con nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Empezando por ni más ni menos que la política exterior. ¿Y quién fue el canciller que reanudó las relaciones diplomáticas con el Reino Unido? Cavallo. ¿Sí? Y después de su mandato de canciller es que se produce su mandato como ministro de Economía. Primero se ordena la política internacional y después viene la economía. Entonces lo que humildemente estamos proponiendo es, frente a las dos lecturas, la del 99, que se podía sostener el modelo pero sin corrupción, no sé quiénes de acá votaron en 1999, yo me acuerdo, era chico pero me acuerdo todo, frente a la lectura del siglo XXI, post-crisis del 2001, documental de Pino Solanas mediante La memoria del saqueo, de que era un modelo que inevitablemente iba a desembocar en esa crisis. Bueno, lo que estamos proponiendo humildemente es incorporar a la variable de análisis de la economía de los 90 la posguerra de Malvinas. Porque ¿qué es una privatización? Una empresa o un activo público que pasa a ser privado. Ahora, no es que se privatizaron los ferrocarriles, se desmanteló la infraestructura de red ferroviaria de la Argentina. No es que se privatizó la marina mercante. Argentina como país se quedó sin marina mercante. Es decir, no fue una privatización, fue una descapitalización de la Argentina. Todas capacidades nacionales que, no casualmente, fueron también protagonistas de forma directa o indirecta del conflicto del Atlántico Sur. Ni hablar del caso de la marina mercante y el rol de espionaje, sobre todo en el Atlántico Norte y Atlántico Sur, durante la Guerra de Malvinas. Siglo XXI, y así vamos redondeando, se produce el fenómeno opuesto, que es el de la remalvinización, que coincide en varios frentes. El frente número uno es reindustrializar Tierra del Fuego. Los proyectos del subrégimen de promoción industrial estuvieron suspendidos durante la década del 90 y se reanudan con el decreto 490 del año 2003. Después, si quieren, hablamos del tema. Desde Tierra del Fuego se promueve una ley, la 852, que se llama Gaucho Rivero, que prohíbe el amarre de todo buque inglés, isleño o extranjero que estuvo en Malvinas sin la debida autorización provincial. Todas las provincias ribereñas se solidarizaron con Tierra del Fuego y a su vez esto escaló a nivel continental, y esto es muy importante porque por primera vez en la historia de la región se pasó de los dichos a los hechos. Y toda la infraestructura portuaria de América del Sur en algún momento de nuestra historia, particularmente del 2011 al 2015, se tomaron medidas para sancionar la economía colonial británica en nuestras Islas Malvinas. Y esto se da, repito, en un contexto de remalvinización. Tenemos la creación de la Secretaría de Malvinas en la Cancillería, el billete de 50 pesos, nuestro querido amigo Zamba, que últimamente le han cambiado de fisonomía, ¿no? En Canal Encuentro, en cualquier momento le van a llamar Canal Meeting, ¿no? Pero bueno, no importa, dejamos para otro momento. La desclasificación del informe Ratemas, que como bien mencionó Agustín, la creación del proyecto Pampa Azul. Con gestos simbólicos no menores del Papa Francisco, pero se le suma también los 54 países de la Unión Africana, Rusia y China, y obviamente la diplomacia vaticana, si se me permite el término. ¿En qué contexto estamos ahora? En el contexto del Brexit. Una gran oportunidad para la Argentina, porque el principal importador, por ende sostén de la economía colonial británica en Malvinas, es nuestra ex madre patria, ¿no? Para poner un nombre, España. Y el Brexit supuso para los británicos un temor, que si España por Gibraltar hace alianza con Argentina por Malvinas, se genere un vínculo América del Sur con la Unión Europea que dinamite todo este sistema. Entonces los británicos pidieron que ese mercado sudamericano que se había cerrado de forma maliciosa en el año 2011-2012, ustedes después asocien quién gobernaba en aquella época, se reabriera mágicamente, y eso se reabrió con el acuerdo Fordar y Duncan de septiembre de 2016. En este contexto, ¿no? Se disuelve la Secretaría de Malvinas, se reemplaza el billete de Malvinas por el del Cóndor, por un momento se suspendieron los capítulos de Zamba, no se reclasificó el informe, después si quieren lo charlamos, pero bajaron los archivos PDF de la página de Casa Rosada y se suspendió el proyecto Pampa Azul. Cambio de gobierno nuevamente y tenemos 3 leyes fundamentales vinculadas con el Atlántico Sur, la actualización del mapa bicontinental y los espacios marítimos argentinos, la creación de un Consejo Nacional de Malvinas para que esto se convierta en una política de Estado en el largo plazo, tema no menor con la cuestión ambiental, la actualización de las multas a la pesca ilegal, que no se actualizaban desde el año 98. Imagínense, se termina la convertibilidad, inflación mediante,
era más caro trabar embargo a un buque infractor y llevarlo a un puerto del continente relativo a la multa. Entonces, por ahí a veces hasta convenía no patrullar como correspondía, ¿no? El patrullaje oceánico, ¿no? Entonces, con estas multas se terminó la pesca ilegal, hasta la milla 200. En relación a la Antártida, se reinauguró la base Petrel. Hoy en día está operativa una pista de aterrizaje, lo que nos convierte en el único país del mundo con 2 pistas de aterrizaje en la Antártida. Y vayan sumando los récords de la Argentina. Y acá es donde nos metemos, prometo ser sintético, con la cuestión ambiental desde una perspectiva, me atrevo a decir, ecocolonialista. Sí. Por mucho tiempo, la Guardia Costera de Estados Unidos le proponía a la Argentina patrullar de forma conjunta el mar argentino, ¿no? Nos invitaban a patrullar nuestro mar, ¿no? 2020, 2021. Y de forma muy educada nuestra amada prefectura les decía, no gracias, ¿no? Bueno, y de repente aparecieron, ¿no? Un cineasta llamado Enrique Piñeiro con una ONG llamada Solidaire, con el cual hizo 2 viajes desde, creo que de Aeroparque, a bordear la milla 200, ¿no? Hasta acá, hasta el paralelo 47, sacando después notas diciendo qué horror la depredación de la pesca en el mar argentino. No sé si alguna vez lo vieron, ¿no? ¿Quiénes estaban en ese avión? Estaba la embajadora británica, Kirsty Hayes, ¿no? También estaba el de Japón, que no sé si lo invitaron o lo obligaron a ir, pero bueno, nos consta que estaba la embajadora Kirsty Hayes y el embajador de Estados Unidos tuiteó desde tierra, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Plantear de que acá hay una depredación ictícola sin ningún tipo de control y que ese descontrol es responsabilidad de la Argentina, de la Armada, de la Prefectura, básicamente de la Argentina. Ahora bien, acá me pongo en modo abogado. La pesca pasada a la milla 200 jurídicamente es legal. Por lo tanto, decir que la pesca china en la milla 202, 203 es ilegal, está mal, eso es erróneo. Obviamente, salían las notas en medios de comunicación y andá a chequearlo. ¿Cuántas personas que leen los diarios saben esos detalles finos del derecho internacional o derecho internacional del mar? Es como algo muy específico. Hay abogados recibidos que tampoco saben bien ese matiz, que tampoco tienen por qué saberlos, pero imagínense. Y ahí vienen las operaciones mediáticas de la mano de esto, que es un proyecto de área marina protegida que se llama Agujero Azul, ¿no? Este proyecto, que, permítame, y me hago cargo de lo que digo, gracias a Dios naufragó en el Senado este proyecto, pretendía construir en la plataforma continental, porque no tenemos soberanía sobre la columna de agua, porque son aguas internacionales, crear un gran área marina protegida. Y una de las ONGs que promovía esta área marina protegida sobre la plataforma, no sobre la columna de agua, era una ONG llamada Wild Conservation Society, que es dueña de 2 islas en Malvinas, ¿no? Acá, en el oeste de la Gran Malvina, ¿no? Dentro de las Cebaldinas. Estas 2, la salvaje del oeste y la salvaje del este, así se llaman, ¿no? Ahora yo me pregunto, esta ONG, ¿no? Y que deambuló por los pasillos del Congreso de la Nación promoviendo esta área marina protegida, ¿tiene registrada en el registro de la propiedad inmueble de Tierra del Fuego estas 2 islas que son de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur? Cuando se registró esta ONG internacional en el IGJ de Buenos Aires, ¿dijo en algún momento, che, yo soy dueña de 2 islas de Malvinas? No, claramente no. Por las dudas, si están buscando la respuesta, se los adelanto que no. Como esto naufragó, repito, gracias a la providencia, nadie se queda atrás, porque esto es política y con mucho dinero. Entonces, desde el Reino Unido se lanzó este proyecto Darwin 200, que no le podían poner otro nombre, ¿no? Y coincidió con el nombramiento de un argentino que, por cuestiones de coro, le tapé el nombre, que fue galardonado como el mejor fotógrafo naturalista del planeta Tierra, ¿no? En 2023. Este fotógrafo viajó a Malvinas con un buque de madera con apoyo logístico de la Armada Británica, ¿no? Y todo esto grabado como documental con la BBC. Que cuando uno pregunta, che, ¿qué onda la BBC? Dicen, no, la BBC es independiente. Tan independiente como la TV pública del gobierno argentino. Por las dudas, lo aclaro. Entonces, como se frustró el proyecto de Agujero Azul sobre la plataforma continental, vino el paquete recargado. Y ahora, fíjense, Agujero Azul. ¿Se acuerdan de este? Sobre la plataforma, pasada la milla 200. Bueno, miren ahora. Tiene otra forma esto, ¿no?
Bueno, volvió en forma recargada de 6 áreas marinas protegidas sobre la zona económica exclusiva, que son los espacios marítimos que tenemos control efectivo de soberanía. Porque no propusieron hacer un área marina protegida acá, ¿no? Las proponen acá. ¿Cuál es el objetivo de crear más áreas marinas protegidas? Y ahí viene la pregunta. Proteger la pesca colonial británica en nuestro mar argentino. Porque si Argentina se abstiene de pescar en estos espacios marcados en rojo, sumémosle también las áreas marinas provinciales, se estaría preservando los caladeros en donde no hay áreas marinas protegidas de parte de la administración colonial británica, que es justamente estos mapas que estamos viendo acá. ¿Sí? Todo esto es lo que pescan los británicos y lo que sostienen la economía colonial británica en Malvinas. A lo que me lleva al otro debate. ¿Qué hacemos con el petróleo offshore? ¿No? Bueno, hubo un montón de marchas en Mar del Plata, gente que se pintó de pintura negra, ¿no? Estoy describiendo cosas que yo vi, ¿sí? Gente que manifestó en Mar del Plata diciendo se va a empetrolar Mar del Plata. Bueno, aclaro que la cuenca está muy lejos de la ciudad de Mar del Plata, pero estas manifestaciones ambientales en el territorio de la Argentina continental en ningún momento cuestionan, por ejemplo, ¿cómo es el estado de situación del Mar del Norte? ¿Alguien sabe cómo es la explotación offshore en Mar del Norte? Fíjense, década del 60 arranca este módulo experimental, viene la crisis del petróleo del 73 y miren cómo va evolucionando. Tuki, tuki, tuki. Esto es el estado actual. Es un hormiguero de explotación offshore entre el Reino Unido y Noruega. Pero también hay asociaciones ambientales que no necesariamente son europeas. ¿Qué pasa del otro lado del Atlántico? Bueno, el ex Golfo de México, pongan el nombre que quieran, fíjense lo que es esto. Otro hormiguero de explotación offshore. ¿Y qué está pasando en Malvinas? Bueno, si sale todo mal, a partir del año que viene, los británicos en nuestras islas estarían comenzando a explotar petróleo, organizado con asociaciones con empresas, una es israelí, pero también muchas de ellas son británicas, que justamente ya tienen el cómo hacer, porque lo hicieron en Estados Unidos y lo hicieron en el Mar del Norte. Y como si fuera poco, crearon de forma unilateral los británicos áreas marinas protegidas en las Georgias y las Sandwich del Sur. ¿Con qué fin? Y acá es donde viene lo más perverso, y me hago cargo de lo que digo. Reino Unido, si bien se fue de la Unión Europea, convive con los europeos, ¿no? Entonces se quiere presentar como acreedor ambiental frente a esta marea verde, ¿no? El lobby verde de la Unión Europea. Entonces, ¿qué hacen los británicos? Como no van a dejar de explotar petróleo en el Mar del Norte, quieren, frente a los europeos, convertirse en acreedores ambientales, creando áreas marinas protegidas en las islas del Atlántico Sur argentinas. Es decir, utilizan nuestro territorio para tener un tipo de saldo de cuenta positivo a la hora de proponerse como un país que no emite y no contamina a nivel mundial. Es decir, con la tuya, o sea, la nuestra, ¿no? Y ahora vamos con la cuestión del debate actual, y con esto voy cerrando, que tiene que ver con la salmonicultura, ¿no? Y las medidas que se tomaron en relación a Tierra del Fuego. Las personas que están a favor de la salmonicultura, muchos casualmente están en contra de la industria fueguina. Lamentablemente, yo no pongo las reglas, o se defiende la industria fueguina, y por ende hay márgenes para discutir la salmonicultura no de la noche a la mañana, o se destruye la industria fueguina y en contraposición o en compensación se promueve la salmonicultura. No hay punto medio. Nadie está proponiendo hacer las dos cosas. Nosotros sí, pero somos acá, 3 personas. Cuando hacen las comparaciones con Chile, son comparaciones muy maliciosas. Primero porque comparan los números de ganancia de Chile respecto a todo el litoral marítimo chileno. Esto ya está casi, no digo a la altura de Neuquén, pero pensemos que Punta Arenas está a la altura de Río Gallegos. O sea, es un debate muy deshonesto y además hay una cuestión geográfica de la cantidad de fiordos que tiene la Patagonia chilena que son aptos, porque son como bahías abrigadas, para la cría de salmones, que por la duda la aclaro es una especie del Océano Pacífico. ¿Cuál es el problema que tiene Tierra del Fuego? Bueno, no sé si traje acá la imagen. No, ya está. Después vamos con esa. Que justamente se quiere montar sobre el canal de Beagle, que no son fiordos, es casi mar abierto, y también hay dificultades de cuál sería a su vez la calidad de ese posible salmón, porque no es una cuestión meramente cuantitativa, también es cualitativa. Ahora se quiere rediscutir las salmoneras, y ahora sí voy con esta imagen, porque salió este decreto de baja de aranceles que expone la industria fueguina, entonces plantean, bueno, nos van a destruir la industria, compensemos con salmonicultura. Pero no es que no hay
acuicultura en Tierra del Fuego. Es acuicultura de mejillones, que por las dudas aclaro es una especie del Atlántico Sur que no está mal que esté en el canal de Beagle. Ahora, introducir salmones en el canal de Beagle o en el mar del Atlántico Sur ya es un tema complicado, y no es que me estoy poniendo en modo Greenpeace. Es un dato de la realidad. Ya hay un trauma dentro de la provincia, que fue la introducción del castor en la década del 40 y del 50, bajo la suposición que si se traían castores a Tierra del Fuego, íbamos a poder exportar pieles de castor. Resulta ser que la flora de Tierra del Fuego, que se alimentan los castores, hace que el pelaje sea de muy mala calidad, y por lo tanto no solo no exportamos nada, sino que es un... Bueno, no importa, otro día lo charlamos. Pero digo, salió mal, o sea, puede salir mal, ¿sí? Y ahora sí, cierro con esto, que tiene que ver con la cuestión geopolítica, que tiene que ver con la infraestructura para la defensa. El debate de hoy es quién se queda con las exportaciones de servicios logísticos antárticos. ¿Será Punta Arenas en Chile? ¿Será Puerto Argentino en Malvinas? ¿O será el eje Ushuaia-Río Grande? La medida que tomó el gobierno nacional a comienzos de este año fue disponer del Fondo de la Ampliación para la Matriz Productiva, con el objetivo de diversificar la economía fueguina, pero en vez de utilizarla para esos fines, decidió disponer de ese dinero para construir la infraestructura de la defensa nacional en Tierra del Fuego. Por lo tanto, hoy, por cada producto industrial que se consume en Tierra del Fuego, se está financiando esta obra, que es la base naval integrada en Ushuaia. Lo cual explica por qué el Comando Sur, a falta de una, visitó 3 veces a Tierra del Fuego. Y a modo de conclusión, frente a esta geopolítica colonial británica, que pretende una Patagonia y una Tierra del Fuego despoblada y desindustrializada, le tenemos que oponer una geopolítica argentina soberana, pensando el desarrollo económico fueguino y patagónico, no solo para asegurar nuestra presencia permanente e ininterrumpida en la Antártida, sino como herramientas para cumplir con nuestro mandato como nación, nuestro objetivo como pueblo, que es volver a ver flamear nuestra bandera en las Islas Malvinas, en el mar argentino y en el Atlántico Sur. Muchas gracias. Juan, muchas gracias por tu presentación. Para finalizar, seguimos con Mirta. ¿Sí? Te cedo la palabra. Bueno, nos queda, voy a ser breve, nos queda poquito tiempo. Puedo usarlo. Bueno, quería agradecer en primer lugar la invitación de la carrera del Instituto de Ciencias Sociales, a Mónica, a Claudio, a Guillermina, las estudiantas de la carrera, ¿sí? Bueno, y también a los colegas que sabía, no porque es magia, sino porque nos leemos y conocemos esos argumentos y fundamentos, cuáles eran los datos que tenemos que saber, ¿sí? Y como decía Juan, están disponibles. El trabajo es qué hacemos en las universidades para que esos datos se conozcan, y también con la capacitación obligatoria de Malvinas, que como vimos no es solo la guerra de Malvinas, no es solo las islas, sino la región. Por eso lo que pensé en contarles es quiénes somos, qué nos proponemos desde la UNAG, y en esto es el nosotros, digo, porque ahí estamos también los profesores, las autoridades, también el Centro de Veteranos, está, hoy lo nombramos, Carlos El Tano Orsini, del Centro de Veteranos de Varela, y contarles que en la UNAG, además de esta historia que recibimos y que también vimos, ¿no? Además del edificio de YPF que tiene relación, los territorios están interconectados e históricamente nos damos cuenta. En el PEMAP trabajamos con algunas universidades patagónicas también, pero no es solo las universidades quienes nos conectamos. YPF conectó Florencio Varela con la Patagonia. Tenemos un montón de archivos históricos de YPF, de ese periodo en que funcionó antes del menemismo, y tenemos que cuidarlos como universidad, y ustedes como estudiantes proponemos que puedan hacer sus TIFs, sus prácticas, ¿sí? Por eso, bueno, contarles que en esto la UNAG, que intenta también tomar este mandato nacional, territorial, de vinculación territorial, lo hace de un modo específico, que es en la estructura institucional pensar otro modelo que no sea el que las universidades recibimos de Europa, ¿no? Todas nuestras universidades tienen la división disciplinaria que es de Europa. Ahí está la colonialidad del poder.
Es difícil cruzar esas fronteras, pero hoy vimos cómo se puede, ¿no? Uno puede ser un sociólogo y un abogado y trabajar con geografía, con historia, con geopolítica. Son cosas que se hacen haciendo. Y en nuestra universidad nos ayuda esa figura de los programas. Vieron que la UNAG no tiene facultades, tiene institutos, porque no queremos estar divididos por facultades. No tenemos cátedras, son coordinaciones de materias. Todos los que trabajamos en una materia no tenemos una cabeza que piensa y pelea con la otra cátedra cuál es la mejor. Por eso hay coordinaciones de materia. Y no tenemos institutos de investigación, tenemos programas. Los programas, que hay una resolución del 2020, integran las 3 funciones universitarias: la enseñanza, la investigación y no tenemos extensión, tenemos vinculación, ¿no? Entonces, esas 3 tareas están integradas en los programas y para que un programa siga existiendo tiene que tener como mínimo 2 proyectos de investigación y 2 de vinculación. Y si bien los programas están radicados en el instituto de la directora o el director, son de la universidad. No es que van a ser solo de iniciales, por el momento el PEMAP está en iniciales. Por eso también todas nuestras áreas temáticas son de todos los institutos y las carreras, pero tenemos que convencer que trabajen Malvinas, Atlántico Sur y Patagonia. También ahí hay una historia del campo científico donde si vos elegías estudiar Malvinas, eras sospechado de poco científico, ¿no? Entonces, bueno, esto en UNAG no sucede. Este es el programa de estudios. Los programas salen en evaluación externa para su creación. En nuestro caso nos evaluó Daniel Filmus y Jorge Giordano. Filmus es de la UBA, es investigador CONICET. Giordano, además de ser un veterano, es docente en la Universidad Nacional de La Plata e investigador. Y también por ellos les cambiamos el nombre, porque nosotros de entrada, como los que elaborábamos este tema, veníamos de la historia, la antropología, la sociología, los estudios culturales, le habíamos puesto programa de estudios de Malvinas. Y lo primero que la observación era esta: si solo ponemos programa de estudios de Malvinas o solo tomamos la guerra, es decir, una historia corta, podemos, como vimos, tomar una historia larga, desde 1833, incluso desde antes, y llegar hasta nuestros días, y geográficamente ver esas interconexiones e interrelaciones que están con la Patagonia, pero que, como decíamos, llegan hasta Varela, ¿no? Hay marcas de esa historia hasta Varela. Bueno, nosotros en el 21 nos creamos como programa, incluimos Atlántico Sur y Patagonia. Si en algún momento tenemos a alguien que estudia Antártida, pondremos, pero por el momento no llegamos hasta Antártida, aunque hay algunos docentes que están trabajando esas temáticas. Este es el Consejo Superior, estamos con los veteranos en las fotos porque también para nosotros es muy importante trabajar con lo local, no para excluir lo nacional, ¿no? No para excluir que lo nacional muchas veces es lo porteño, ¿no? Digamos, Varela también es lo nacional. Para dar cuenta de esas memorias e historias que no son conocidas por los grandes medios de comunicación o tampoco son conocidas por los artículos científicos, ¿no? Porque en general estudiamos cosas que pasan cerca. Entonces digo, bueno, empezar a estudiar lo que pasa en esta región de Varela, Quilmes, Berazategui. Las áreas temáticas en la actualidad, ya presentamos el informe de medio término, cada 2 años los programas son nuevamente evaluados. Pudimos incluir nuevas áreas temáticas, continuamos con cultura, comunicación y literatura y con historia, que son las que venimos trabajando desde que se inició la universidad. Incluimos ambiente, ahí tenemos a los profesores y a las estudiantas de gestión ambiental, tenemos un eje en gestión ambiental y contenidos cartográficos de manejo de software. Incluimos salud e ingeniería. Cuesta un poco más salud e ingeniería, pero lo estamos logrando. La cuestión de hidrocarburos y petróleos es un tema muy importante a poder indagar. Incluimos trabajo y trayectorias laborales, ¿sí? Que tenemos esa carrera, y géneros y redes, que
géneros lo tomamos como una cuestión transversal. Y en algún punto redes también debería hacerlo, ¿no? Es verdad que los programas no cuentan con todas esas evaluaciones que les contamos, pero no cuentan con ningún tipo de subsidio, no cuenta con oficina o con administrativo no docente. Nosotros, quienes trabajamos en el programa, cobramos como cualquier otro profe que no trabaja en el programa, ¿sí? Digamos, es parte, igual es una obligación, es parte de la dedicación, ¿sí? Los docentes tenemos la obligación de trabajar en algunas de esas dos funciones. Además de enseñar, tenemos que investigar o tenemos que extender, excepto los simples, ¿no? Que son poquitas horas y ganan muy poquito. Igual ahora ganamos millonada los docentes. Bien, en la otra diapositiva... Ahí, bien. ¿Qué hacemos en los programas y qué hacemos en la universidad además de enseñar? ¿Y qué enseñamos? Enseñamos el conocimiento que producimos, ¿sí? Esto es algo que a veces no tenemos en cuenta o no sabemos tanto. Yo cuando estudié ni sabía que existía la investigación y la extensión, ¿no? Iba a mi clase y creía que ahí se acababa. Producimos conocimiento construido a partir de datos empíricos. Hoy escuchamos en Juan y en Agustín la cantidad de datos que nos dieron, ¿sí? No es porque se les ocurrió. Investigaron, trabajaron con fuentes, con entrevistas, con observaciones. Lo hacemos desde una perspectiva comprensiva, intersubjetiva y localizada. Lo que intentamos es comprender esos fenómenos. También trabajar no a partir de esta idea de objetividad o neutralidad, sino desde la intersubjetividad, ¿sí? Esto es como discutimos cuando hay un artículo. Ahí Juan decía, si alguien quiere discutir, después discutimos. Esto es parte de esa producción. Y el conocimiento siempre es situado, ¿no? Lo que pasa es que esto desde Jauretche. Jauretche propugnaba eso, estudiar desde lo local, dar una vuelta al barrio y fíjate qué pasa a tu vecino o al negocio y te vas a dar cuenta qué sucede. Bueno, si trabajamos Malvinas, desde dar una vuelta por el centro de veteranos, anda al Museo Nacional de Malvinas, pero hoy todos los centros de veteranos tienen museos y cada vez más en esos museos los datos que hoy escuchamos están presentes. Trabajar desde la interdisciplinariedad, que eso también es algo que muchas veces propugnamos, pero lo tenemos que hacer haciéndolo, ¿no? Digamos, no es algo que decimos hay que hacer interdisciplinariedad, hay que hacerla, ¿sí? Desde la integralidad de las funciones, que esto es no pensar mi materia sin ver qué se está investigando y qué se está trabajando en extensión, qué pasa en lo local, como si fuera 4 paredes cerradas. Y esta cuestión de la interconexión. Hoy también veíamos en las exposiciones el tema de las conexiones. El Estado nos dividió en provincias que no corresponden con los flujos migratorios, la producción. Bueno, lo que tenemos que trabajar es desde esa interconexión, no desde la división. Y estos 3 factores, que es tiempo, espacio e identidad, que son relativos, pero que siempre están presentes. ¿En qué momento histórico pasó qué cosa? No es lo mismo durante la Guerra de Malvinas que hoy o que en el siglo pasado. ¿Y en qué espacio no se vivió de la misma manera en Buenos Aires que en la Patagonia o en Florencio Varela? Y esto tiene un impacto fuerte en la identidad, porque eso también no es lo mismo en Gran Bretaña. No solo por los kilómetros de distancia que hay, sino por la cantidad de población y bueno, eso lo podemos charlar después. ¿Qué se entiende por población autóctona, no? Bien, estos son los argumentos geopolíticos que encontramos, que también el Estado Nacional no los saca de la galera. Se basa en esas indagaciones e investigaciones. Acá elegí algunas imágenes de las cuales hoy hablaron, desde la distancia a Malvinas, desde el territorio argentino, desde Gran Bretaña, el mapa bicontinental, la señalización, que es la última actividad que hicimos en este abril, que está en nuestra universidad. Todo esto lo podemos comprender. Hay una responsabilidad del Estado ante Naciones Unidas para que siga haciéndolo, pero también hay una responsabilidad hacia el interior de nuestro país.
Y en el caso de las universidades somos estatales, pero no somos el gobierno. Entonces la autonomía nos permite seguir sosteniendo estos temas. Y otra vez se hace haciendo. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Una de esas cuestiones fue la ley de capacitación sobre Malvinas, que es permanente, obligatoria, y que un poco, como la ley Yolanda y la ley Micaela, también se construye no solo desde arriba hacia abajo, es decir, desde el Estado hacia los sectores sociales, sino el proceso inverso. Son los mismos grupos sociales los que pedimos y reclamamos al Estado que esto, que es una ley que nuestros representantes votaron, efectivamente se lleve a cabo. Los docentes nos capacitamos en ley Micaela, en ley Yolanda, ahí me van a decir ustedes cómo están, pero sé que en otros niveles del sistema educativo lo están haciendo. ¿Qué pasa que en la universidad no lo hacemos o lo hacemos menos? Es una ley que votaron menos el Partido Obrero, porque no cree en el Estado de una manera distinta a mi ley, pero en eso coinciden, menos la de Malvinas, que fueron los 3 votos que se abstuvo la izquierda. El resto de todos los diputados y senadores votaron a favor de esa ley de capacitación. Hace poco nuestro gobierno actual la dejó sin efecto. Algunas provincias la declararon de interés y muy pocas la empezaron a implementar. En la universidad, esta ley de capacitación, que lo que repone son los datos que escuchamos hoy, saber esa información. Y esto como obligación de quienes somos trabajadores estatales. Con la ley Micaela se logró. Mañana también tenemos acciones, el movimiento feminista y las mujeres lograron instalar eso, porque es una fuerza que viene de abajo hacia el Estado y ahora lo está sosteniendo. Con Malvinas va a pasar lo mismo. Si no entendemos este sentido amplio de Malvinas, que no es solo la guerra, sino es una historia larga, que no son solo 2 islas, sino que es una región, va a pasar sin ese conocimiento, ¿no? Sin penas ni glorias, va a estar ahí una ley cajoneada. Por eso es la invitación también a que ustedes se sumen, ¿no? Más que solo escuchar, sumarse a acciones concretas, que no importa que sea un docente en una clase o en un momento de una clase, ni siquiera una clase entera puede ser, ¿no? Pero es un tema transversal, Malvinas, como lo es ambiente y como lo es género. No importa qué materia es. Nosotros en el ciclo inicial tenemos matemáticas, por ejemplo, y dice, bueno, uno podría pensar un problema de porcentaje con el tema de la población o de la distancia, los kilómetros, donde se incluya Malvinas. Entonces no tenés que dar una perorata o un discurso de 2 horas. Es un ejercicio de la materia. Eso ya hace un montón, porque nos dispara ese conocimiento que está ahí, que el museo lo tiene a mano, que uno podría entrar ahora cada vez más con las redes, pero que si no hay un trabajo social y comunitario sobre esto, no sucede. Y la última diapositiva que les pasaba es esto. Hace un tiempo, desde las marchas que tuvimos universitarias, que seguro todos ustedes fueron, empezamos a darnos cuenta que de financiar la universidad también es desmalvinizar, porque nosotros vimos, bueno, el primer periodo de desmalvinización en la inmediata posguerra y también durante el menemismo, como explicaba Juan. Esto es más invisible, parece que no se está desmalvinizando, pero si te quitan presupuesto, las investigaciones, los proyectos de vinculación que llevamos a cabo con el Centro de Veteranos, los trabajos integradores, las prácticas, las tesinas, no van a existir. Ese conocimiento no se va a producir, que es algo que otros países como Gran Bretaña no dudan en hacerlo. La producción de conocimiento es importante y se subsidia, sobre todo, como veíamos, en esta región. Así que bueno, empezamos a utilizarlo como un lema, el de financiar la universidad también es desmalvinizar. Tenemos 3 libritos también que están en nuestra biblioteca, uno del 40 aniversario, otro que se llama Postales Varelenses sobre los monumentos de Malvinas que tenemos en Varela y uno que está por salir que se llama Archívese,
que ahí estamos trabajando con un archivo digital de Malvinas que esperamos poder acrecentar. Tenemos cartas de los veteranos de Varela, también unas fotografías que estamos intentando digitalizar del gobernador Campos. Así que bueno, también esos archivos son de acceso abierto. Y ahí, en el archivo histórico de YPF, que no está catalogado ni nada, estoy segura que hay un montón de joyitas sobre ambiente y petróleo. Porque fue en el periodo que esto funcionó como laboratorio. Era una biblioteca y un archivo. Está cuidado, resguardado, la universidad lo puso en buenas condiciones en el aspecto edilicio, pero todavía falta trabajo para sistematizarlo, consultarlo y bueno, y después darlo a conocer, digitalizarlo. Y dejé también, que no sé si aparecen, estamos en Instagram y en Facebook, así que ahí también, PEMAP UNAG, nos pueden buscar y acercarse con todos los proyectos que a ustedes se les ocurran, porque eso también es, cuando uno escucha esto, empieza a decir, entonces puedo hacer en mi materia, incluir este tema. A veces tenemos muy cerrada la idea en la Guerra de Malvinas solamente, entonces nos parece imposible curricularizar o que eso sea un proyecto final de un curso. Invitados, invitadas a formar parte del PEMAP, no docentes también, que ahí veo que están audiovisual y bueno, y en biblioteca y archivos tenemos no docentes. Y bueno, y agradecidas con poder seguir con el vínculo con los expositores de hoy y con las preguntas que ahora vamos a tener seguramente. Bueno, Mirta, muchísimas gracias por tu presentación. Ahora a continuación, quienes quieran levantar la mano para hacer las preguntas, me acerco y con el micrófono y la formulan. ¿Alguien? ¿No? Si no, yo tengo para arrancar. ¿Allá? Bueno. No, porque si no, no sale en el video. Buenas. Mi pregunta, la sensación que siempre me queda después de escuchar exposiciones sobre la causa del Atlántico Sur y sobre la geopolítica, es qué hacer, qué podemos hacer desde cada lugar todo el tiempo. No, en todo este recuento histórico también una mención, que es lo que estudiaron bien y opinan de todo lo que pasó con el Ara San Juan, ¿no? En esa época también tuvo que ver en todo esto. Bueno, yo tengo una pregunta más para agregar, que es ¿en qué medidas hoy en día el gobierno nacional ven que hay un retroceso en cuanto a al reclamo por la soberanía de las islas, más allá de la cuestión de los aranceles en Tierra del Fuego, digo, si hay tanta información y a veces es tan difícil discernir la verdad de lo que se ve en los medios, que la pregunta sería, bueno, en Cancillería o en la política internacional de Argentina hoy en día, ¿en qué hemos retrocedido en cuanto a los reclamos? Bueno, arranco así, voy a tratar de responder todo de forma sintética. Respecto del Ara San Juan, vamos a arrancar por ahí. Argentina hoy no tiene submarinos operativos. La pregunta es, ¿Argentina como país y con el litoral marítimo que tiene, puede darse el lujo de no tener submarinos? Bien. Ya con esa respuesta, que aclaro por los dos en la grabación, dijeron todos que no. O sea, hay que tener submarinos, lo aclaro en el micrófono. Lo que nos invita es a pensar cuál va a ser la defensa nacional. No solo pensado para lo que sería la Argentina continental terrestre, sino sobre todo para los espacios marítimos. Y dentro de los espacios marítimos la pregunta es, bueno, ¿cómo va a ser la Argentina para recuperar su capacidad de submarinos? No es simplemente voluntad y presupuesto. La política internacional está metida con ese tema. Es un tema muy sensible, la capacidad de submarino de cualquier país. No cualquier país los tiene. No cualquier país se da o se permite patrullar en los océanos con submarinos. Es un tema muy sensible, vuelvo a repetir, muy sensible, que repito, ya partimos la siguiente premisa. Necesitamos reconsiderar y reevaluar en términos de pueblo y comunidad, y cuando digo comunidad incluyo las universidades, qué vamos a hacer en términos de defensa nacional. Pero de defensa nacional no está de más aclarar cuál va a ser nuestra defensa vinculada al mar. No pensar como quieren hacer, y acá me separo totalmente de las medidas del gobierno nacional,
de querer involucrar a nuestras fuerzas en cuestiones internas. ¿Sí? Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Pero sí me parece que hay que replantear una defensa nacional, sobre todo que mire de cara al mar. Después, la cuestión del qué hacer, o mejor dicho, voy con la tuya, mejor. Con la cuestión de la diplomacia, bueno, lo que hizo el gobierno nacional fue reeditar el Forador y Duncan. El Forador y Duncan se dio de baja en marzo del 2023 y se reeditó con el nombre Mondino Lamy en septiembre de 2024. Así que en términos diplomáticos, volvimos al 2016, por el cual el Estado argentino se compromete, esto es real, a garantizar la sustentabilidad económica de la economía colonial británica de Malvinas, lo cual es un sinsentido. Y lo que me parece que es grave en términos diplomáticos es que lo que yo interpreto de este año y medio, ¿no?, redondeando, de gobierno, es que en términos diplomáticos nos hemos peleado o hemos tensionado los vínculos con aquellos países que reconocen la soberanía argentina en Malvinas. A ver, no vamos a recuperar Malvinas, digamos, nuestro país en soledad, lo vamos a recuperar de una estrategia continental sudamericana, y no vamos a lograr esa estrategia continental sudamericana si nos peleamos con el presidente de Brasil o nos peleamos con el presidente de Chile. No hay manera, matemáticamente es imposible. Lo que me lleva al tercer punto, que es el qué hacer, ¿no? Bueno, hay que malvinizar las 24 horas. Nosotros, hoy es martes, ¿no? Bueno, sí, hoy es martes, bien. Venimos acá a la UNAG, mañana vamos a La Plata. El jueves tengo una charla con el Colegio de Abogados de Rosario. El viernes tengo 2 charlas en la Facultad de Derecho de la UBA, el sábado en la Universidad Nacional de Avellaneda. Esto es todos los días. ¿Y por qué es importante malvinizar las universidades? Porque el sistema educativo hoy tiene un gran baluarte de malvinización, que es la escuela primaria. Si hay algo que detestan los británicos, es la escuela primaria argentina, ¿sí? Porque son de alguna manera las que inculcan este amor por Malvinas a través de la emocionalidad, las efemérides, la memoria, los recuerdos. Y tenemos un valle en la escuela secundaria, pero ese valle no es producto de no es responsabilidad de los docentes. Porque ¿dónde se forman los docentes? En los profesorados y en las universidades. ¿Dónde está Malvinas en las currículas de grado? Como ya les dije, se están malvinizando los posgrados, pero acá hago una opinión personal, los posgrados no lastiman. ¿Quién va a la universidad? El 5% de la población. ¿Quién se gradúa de la universidad? ¿El 5% del 5%? ¿Quiénes cursan un posgrado? ¿El 1% del 5% del 5%? Los posgrados no lastiman. Y por eso la gran discusión que se viene es cómo se malviniza la currícula de grado, para de alguna manera que eso tenga un impacto positivo en la escuela secundaria. Por eso también estamos dando la batalla en las redes sociales, porque creo yo que a medida que avanza la malvinización del pueblo argentino en todos los medios posibles, sean educativos, comunicacionales o de redes sociales, va a salir, creo yo, la dirigencia política y por ende la conducción política de nuestra nación que esté a la altura de las circunstancias de la causa Malvinas. Porque no es que estamos en la época del virreinato que vienen los funcionarios de la península ibérica. La dirigencia política argentina, nos guste o no, forma parte de un reflejo, sale de la propia cantera del pueblo argentino. Desde mi humilde opinión, el 95% del pueblo argentino es malvinero, el 5% no. Creo que ese 5% no malvinero está sobre representado en las mesas de toma de decisiones de este país. Tenemos que hacer que gobierne el 95%, ergo, y lo digo en latín, que gobierne el pueblo argentino y defienda nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Difícil después de Juan siempre decir algo sobre este tema, además. Lo conozco hace muchos años, pero este tema es... a ver, el qué hacer, quizás me voy a detener en eso. Habló Juan de la currícula universitaria, estamos acá, me parece importante decirlo. Nosotros en la UBA tenemos el ingreso, el famoso CBC, e hicimos un chequeo exhaustivo de todas las materias obligatorias, que es Introducción a la Sociedad y Estado y Pensamiento Científico. Historia, ¿no? Historia 1 o Historia 0 sería Sociedad y Estado. Todas las cátedras comienzan la historia argentina en 1880. Todas. Entonces, empezamos a hacer ese recorte historiográfico de nuestro país, las Malvinas quedan afuera. ¿Sí? Entonces, estamos quizás al principio en soledad dando esas pequeñas batallas de a los recién ingresantes, chicos jóvenes de 18 a 20 años, que empiecen a estudiar la historia argentina por lo menos desde 1776, ¿sí? O desde 1806, de 1807.
Eso como primer correlato en este planteo a largo plazo que plantea Juan, que me parece importante. El qué hacer, digo, hay muchos niveles. Por supuesto que continuar una política de ampliación de la matriz productiva de toda la Patagonia es fundamental. Nos excede en el ámbito de la decisión política y pública, incluso en la discusión, que estamos muy atrás, corriendo muy atrás siempre. El tema de Tierra de Fuego es fundamental, pero también Comodoro Rivadavia. Ya no se puede desandar el pasado. El pasivo ambiental que hay en Comodoro Rivadavia es infernal. Te lo dicen los mismos chubutenses. No quieren vivir ahí, hay puestos de trabajo en peligro, no saben qué hacer con la gente que históricamente se formó en la industria hidrocarburífera y ahora no sabe de qué va a trabajar, se va a tener que ir a Neuquén, ¿a dónde va a ir? Bueno, lo mismo en Santa Cruz. Entonces, eso en la macro, seguir pensándola, seguir formándonos, pero después en la batalla cotidiana, hay algo que yo sí siento que estamos en un clima de época que yo lo denomino la marea azul. Yo siento, quizás con la gente con la que me vinculo, pero lo veo, y sobre todo en los jóvenes, que hay un nuevo impulso respecto a lo nacional. O sea, quizás la discusión política partidaria le queda lejos. Y para los jóvenes, algunos partidos, incluso históricos, no significan nada hoy. Pero hablar de Mosconi, hablar de Sabio, hablar de Guglielmeni, y yo lo veo en las redes sociales, lo veo también con gente joven que empieza a generar un sentimiento patriótico que va más allá y que lo permite al menos pensar en el futuro con cierta esperanza, con cierta ilusión, ¿no? En un contexto que obviamente venimos de un retroceso ya nefasto en todos los niveles. Entonces creo que impulsar eso y que hoy, yo agradezco que Malvinas sea una moda, porque a veces cuando vamos a dar charla dicen, no, hay que aprovechar, ahora Malvinas está de moda. Sí, hay que aprovechar, por supuesto, y prefiero que esté de moda Malvinas y no el hip hop, ¿sí? Pero quizás ese impulso, esa moda en algún momento pase, y esto lo hablamos mucho con Juan. Entonces tenemos que aprovechar, si efectivamente estamos en esa marea que nos va a permitir dar la discusión sobre los grandes temas nacionales, desde la escala que sea, desde la escala cotidiana con el que tenemos al lado, o en la gran política, ¿sí? Que quizás la dirigencia la pueda llegar a escuchar, me parece importante aprovecharlo, y quizás estamos dejando la semilla para que dentro de 20, 30 años alguien pueda efectivamente llevar adelante esa causa. Pero eso me parece importante, darle sentido también a lo cotidiano, de poder dar esta discusión y hablar con el que tenemos al lado de la importancia de esta agenda, que coincido con Juan, el 95% de los argentinos somos malvineros. Bueno, ¿cómo hacemos para que esta agenda empiece a calar más fuerte en las tomas de decisiones en el lugar en el que estemos? Bueno, yo un poco les conté qué hacer, qué se nos ocurría a nosotros, pero recordaba, bueno, esto, en las universidades hay un gran impensado que es que las universidades, como somos supuestamente autónomas y laicas, no tenemos ni ideología ni religión, en las universidades no hay bandera nacional. En la UNAC tenemos bandera nacional porque es los ex laboratorios de YPF. Y entonces cuando empezó, pero igual no hacíamos demasiados actos como sí la escuela secundaria y la primaria. Muchas veces se criticó ese rito cerrado. El tema es cómo hacerlo un rito vivo. Y un poco cuando empezamos en UNAG, empezamos a hacer esto, desde el izamiento de Huipala el 11 de octubre hasta el 2 de abril, donde hacíamos el acto del 2 de abril con los veteranos de la zona, con profes, con actividades, performance, instalaciones. Todo esto sucedió y fue bastante efímero, porque de estas cosas uno no recuerda mucho, pero eso también es un hacer. ¿No? Aprovechar que nosotros en UNAC tenemos la bandera, porque los ritos son necesarios, los rituales son necesarios, ¿sí? Y la religión también, ¿no? Muchas veces pensamos eso, digo, nuestros veteranos, y las mamás de veteranos y las mamás de caídos, en el momento de la guerra era muy importante la creencia. Y también en la actualidad. Entonces, a veces desde nuestra galera de cientificista descuidamos esto. Y hoy nombraron una de las instalaciones Papa Francisco porque merece llamarse Papa Francisco, ¿no? No es como otros héroes que efectivamente no decían nada ni de Malvinas, ni el derecho que nosotros tenemos de estudiar una carrera universitaria, ¿sí? Entonces también eso es hacer, esa pequeña cuestión de marcar un espacio, de juntarnos, proponer una charla y discutir esto de esa autonomía absoluta universitaria, ¿no? Aprovechar la autonomía para instalar el tema. Y el hacer es eso, es
pensar cada uno de nosotros, no digo todos los días, porque no todos, ¿no? Va a ser todos los días Malvinas, solo algunos, ¿no? De todos los días, pero sí en este cuatrimestre, ¿qué puedo hacer? También ahí el programa de radio de nuestra universidad funciona. Digo, si yo hago radio en la universidad, ¿cómo puedo hacer? Ni siquiera un programa entero, puede ser un bloque de un programa. Bueno, y gestión ambiental, además del programa de radio, también estamos haciendo un taller de mosaicismo atrás del bar del centro de estudiantes. Hubo ahí una charla con un estudiante que su TIF es de gestión ambiental. Entonces digo, bueno, estas cuestiones cada uno de nosotros sabe en dónde puede hacer su aporte, ¿sí? Todos sabemos algo de este tema. No es solo un tema de historiadores como fue en un momento, porque Malvinas solo aparecía en el programa de historia. Cada uno, desde lo que sabe, lo que está investigando, lo que está estudiando, puede hacer ese pequeño aporte y también lo que nos entusiasma. A todos no les gusta hacer radio, pero a los que les gusta hacer radio tienen que hacer radio. Y juntarse con un artista, juntarse con un sociólogo, con un geógrafo, porque de ahí sale lo más rico. Eso es lo que todavía no conocemos, aquello que cuando nos juntamos emerge, ¿no? Se produce en eso. En eso no se puede hacer diagnósticos, ¿no? No reproducir lo que ya está, sino cómo creamos cosas nuevas. Solo mencionar, porque hay alguien presente de ese grupo acá, hay un grupo de pensamiento y discusión de estas cosas que autodenominamos Exocet, así que también quiero agradecer a ese grupo que da también pie a estas charlas que venimos teniendo. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a los disertantes por sus valiosos aportes, su presencia hoy, su trabajo diario también. Agradecerles al público por su participación, a todos aquellos que trabajan día a día en esta universidad, que trabajan desde el amor, desde la colaboración, por la memoria, por salvaguardar la vida, el ambiente y la soberanía de nuestro territorio. Y bueno, también dar un agradecimiento especial a quienes hicieron esto posible, a Pamela García Hattrick, a Mónica Casanovas, también, a Rafael Rufo, a Sergio Del Piero, a UNAC TV, y acá no se puso porque es muy humilde, pero también a Yamina Drahamovic, que organizó toda esta movida. Y gracias por ponerme la tarea. Lo último, vamos a darles un presente a los disertantes. Muchas gracias. Bien. Bien, para dar cierre a este humilde acto, invitamos a seguir reflexionando y participar de los próximos eventos de la Semana del Ambiente. Pueden encontrar el cronograma de actividades en el Instagram de la carrera, Gestión Ambiental UNAG, o en el nuestro, Dimensión Ambiental 2030. Nuestra segunda actividad será el próximo lunes 9 a las 18 horas en el auditorio del segundo piso. Es una actividad organizada en conjunto entre el SPD UNAG, de la carrera de Ingeniería en Petróleo, y el PEMAP. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.